España no nació siendo un imperio. Nació rota, dividida y rodeada de enemigos. Y aún así, terminó dominando territorios en varios continentes. La pregunta no es solo cómo lo consiguió, sino por qué el mundo se dejó cambiar por un reino que, durante mucho tiempo, parecía no tener ninguna ventaja decisiva. Hola a todos. Antes de entrar en esta historia, que escriban en los comentarios una sola palabra: oro, porque al final de este relato, esa palabra va a significar mucho más de lo que parece. Todo empezó con una obsesión vieja y peligrosa: sobrevivir en una península donde la guerra, la religión y el poder habían definido la vida durante siglos. Los reinos cristianos del norte avanzaban poco a poco mientras el poder musulmán se replegaba. Pero la victoria no trajo paz inmediata, trajo ambición, trajo rivalidad, trajo la idea de que un reino podía convertirse en algo más grande que un reino. En ese momento, Castilla y Aragón no eran una nación moderna, sino dos mundos distintos que aprendían a convivir por necesidad. Sus leyes, sus costumbres y hasta sus prioridades eran diferentes. Sin embargo, una unión dinástica cambió el tablero. No fue un cuento de amor ni una alianza cómoda. Fue una jugada política que unió recursos, pero también unió problemas. Y precisamente por eso fue tan poderosa. La nueva monarquía necesitaba legitimidad, necesitaba enemigos claros, necesitaba una meta que pareciera casi sagrada. Porque cuando un poder no logra convencer a su gente con prosperidad, intenta convencerla con destino. Y en la España de finales del siglo XV, el destino tenía nombre propio: expansión. Pero antes de mirar hacia afuera, había una herida que cerrar dentro de casa. La guerra final contra el último reino musulmán de la península no solo fue una conquista militar, fue una declaración. El mensaje era brutalmente claro. La monarquía estaba dispuesta a redefinir el mapa, la identidad y la fe al mismo tiempo. La victoria dejó euforia, sí, pero también una maquinaria de guerra endurecida, acostumbrada a vivir de campaña en campaña. Esa maquinaria iba a volverse más peligrosa de lo que nadie imaginaba. Y entonces apareció la gran pregunta: si el Mediterráneo estaba lleno de rivales, si el comercio oriental era caro y peligroso, si Portugal ya buscaba rutas alternativas, ¿qué haría España para no quedarse atrás? La respuesta parecía una locura: ir hacia el océano, ir más lejos que cualquier otro, apostarlo todo a una idea que sonaba a fe, a negocio y a desesperación al mismo tiempo. El viaje no prometía gloria inmediata, prometía incertidumbre. Los marineros no sabían qué había al otro lado. Los reyes no sabían si el retorno sería riqueza o ruina. Y aún así, la monarquía aceptó el riesgo. En ese instante, comenzó algo más grande que una expedición. Comenzó una transformación de escala mundial. Cuando Cristóbal Colón regresó con noticias de tierras inesperadas, el impacto no fue solo geográfico, fue psicológico. De pronto, el mundo era más grande, más disputado y más frágil de lo que Europa había querido admitir. Las nuevas tierras no eran un premio inmediato, eran una promesa llena de trampas. Había indígenas, resistencias, enfermedades, distancias imposibles y una pregunta que todavía no tenía respuesta. ¿Era esto una bendición o una puerta al caos? La corte entendió rápidamente que lo importante no era solo llegar primero, era llegar con respaldo legal, con apoyo religioso y con una narrativa capaz de justificar la conquista. Por eso, el reparto del mundo entre potencias ibéricas se volvió tan crucial. España no estaba solo buscando tierra, estaba buscando derecho a poseerla. Y ahí surgió la primera gran revelación. El Imperio Español no nació de un plan perfecto, sino de una mezcla explosiva de ambición, oportunidad y miedo a perder una carrera que apenas había comenzado. La corona todavía no sabía que el verdadero premio no estaría en un solo descubrimiento, sino en una cadena de decisiones cada vez más arriesgadas. Y la siguiente de esas decisiones
iba a cambiarlo todo para siempre. El primer choque con América no fue una victoria limpia. Fue un encuentro caótico entre mundos que no compartían idioma, reglas, ni siquiera la misma idea de poder. La monarquía española había imaginado comercio, prestigio y expansión. Lo que encontró fue un continente inmenso, diverso y mucho más difícil de dominar de lo que cualquier consejero había prometido. Al principio, la distancia parecía el enemigo principal. Navegar, abastecerse, volver con vida, mantener el control desde tan lejos. Cada paso parecía un desafío imposible. Pero el verdadero golpe vendría después. Porque la conquista no se decidió solo con barcos. Se decidió con alianzas, traiciones, epidemias y una crueldad administrativa que supo aprovechar cada fractura local. Los conquistadores no llegaron como un ejército homogéneo. Llegaron con rivalidades internas, con hambre de botín y con la presión constante de demostrar resultados. No eran héroes de leyenda, eran hombres capaces de arriesgarlo todo, porque en la España de la época la movilidad social era limitada y la gloria podía valer más que la vida. Eso los hacía peligrosos, también los hacía inestables. La caída de grandes imperios americanos no fue instantánea ni inevitable. Fue una cadena de rupturas. Allí donde había enemigos internos, España encontró aliados. Allí donde había cerrojos políticos, encontró grietas. Allí donde hubo resistencia, encontró armas, pero también encontró algo todavía más devastador. Enfermedades que arrasaron poblaciones enteras y desordenaron sociedades completas. La conquista avanzó con una velocidad que sorprendió incluso a los vencedores. Pero el éxito inicial escondía un problema mayor. Cada territorio conquistado exigía control. Cada victoria abría una nueva administración. Cada nuevo gobernador podía volverse un problema. Y la corona, que había imaginado dominio, empezó a descubrir una verdad incómoda. Conquistar era más fácil que gobernar. La riqueza de América tampoco llegaría sin costos. La imagen de montañas de oro seducía a la corte, pero la realidad era más compleja. El oro existía, sí, pero la verdadera revolución llegaría con la plata. Esa plata iba a viajar desde minas remotas hasta puertos, mercados y bancos, conectando mundos que hasta entonces habían vivido separados. España no solo estaba construyendo un imperio, estaba conectando la economía global a golpes de metal. Ese giro cambió la historia europea. El dinero americano financió guerras, palacios, armadas y una política exterior gigantesca. Pero también creó una dependencia peligrosa. Cuanto más crecía el imperio, más parecía necesitar nuevas entradas de riqueza para sostenerse. Era un círculo que podía parecer invencible desde afuera y desesperante desde dentro. Entonces llegó la gran tensión. La corona quería controlar el botín, pero los conquistadores querían recompensas personales. La ambición de unos y la cautela de otros se enfrentaron una y otra vez. A veces la obediencia era fingida, a veces la lealtad tenía precio. Y en ese clima, cada éxito alimentaba nuevas disputas. La monarquía respondió creando estructuras de gobierno, virreinatos y normas capaces de sujetar territorios inmensos con una administración relativamente delgada. Era una solución brillante sobre el papel y frágil en la práctica. Desde la distancia el sistema parecía firme. En el terreno, todo dependía de funcionarios, intermediarios y hombres que podían corromperse, mentir o simplemente llegar tarde. Y mientras el imperio se expandía, una pregunta empezaba a perseguir a los gobernantes. ¿Hasta dónde podía crecer España antes de que su propio éxito la desbordara? La respuesta no tardaría en aparecer, pero llegaría con una conquista que haría palidecer a todas las anteriores. Si América había parecido una oportunidad, México reveló el verdadero peligro del imperio. Allí, la conquista ya no era una aventura improvisada, era una operación cargada de estrategia, cálculo y una brutal comprensión del terreno humano.
Lo que estaba en juego no era un asentamiento aislado, era el corazón de un poder vasto, organizado y orgulloso. La clave no fue únicamente la superioridad militar, fue la capacidad de detectar fracturas políticas y usarlas sin piedad. Los españoles entendieron que una guerra no se gana siempre derribando muros. A veces, se gana convenciendo a los enemigos de que el viejo orden ya no puede protegerlos. Esa idea, silenciosa pero devastadora, permitió que un puñado de hombres se moviera como una grieta dentro de una estructura enorme. El momento más sorprendente no fue la batalla, sino la desestabilización previa. Las alianzas cambiaron, las lealtades se vendieron, los rumores hicieron el trabajo que a veces no podían hacer las espadas. Y cuando llegó el choque decisivo, ya no se trataba solo de españoles contra indígenas. Se trataba de una red de resentimientos, ambiciones y miedos enfrentándose entre sí. La caída de Tenochtitlán no fue simplemente una victoria militar. Fue una catástrofe política para el mundo indígena y una prueba de que España había aprendido a convertir conflictos locales en imperios enteros. Pero esa misma habilidad sembró una pregunta inquietante. Si una conquista podía depender tanto de alianzas frágiles, ¿cuánto valía realmente la lealtad construida sobre el interés? Mientras la corona celebraba, también surgían problemas que nadie quería mirar demasiado de frente. Gobernar tierras recién conquistadas exigía aceptar una verdad incómoda. Había que decidir qué hacer con millones de personas que no habían pedido formar parte del imperio. La respuesta española mezcló evangelización, control político y explotación económica. Y esa mezcla produjo obediencia en algunos lugares, pero también resentimiento, resistencia y una memoria de violencia que nunca desaparecería del todo. La evangelización no fue solo un proyecto religioso, fue un instrumento de poder. Convertir, enseñar, reorganizar y clasificar permitía dominar sin necesidad de ocupar cada rincón con soldados. Pero esa misma estrategia generaba tensiones, porque cambiar la fe de un pueblo nunca es una operación sencilla. La resistencia podía ser abierta o silenciosa. A veces se escondía en rituales, en idiomas conservados a medias, en costumbres que sobrevivían bajo nuevas máscaras. Entonces, apareció el gran motor económico del imperio, la extracción intensiva. Las minas americanas empezaron a alimentar una maquinaria voraz que absorbía mano de obra, transporte y vigilancia. Cuanto más metal salía de las colonias, más fuerte parecía la corona. Pero cuanto más dependía de esa riqueza, más vulnerable se volvía. Un imperio que vive del flujo constante de plata no puede permitirse el lujo de una sola grieta. Y las grietas estaban por todas partes. Distancias inmensas, burocracia lenta, corrupción local, tensiones entre criollos y peninsulares, choques entre ideales religiosos y necesidad fiscal. Lo que parecía una superpotencia era, en realidad, una estructura tensada hasta el límite. El mundo veía fortaleza. Por dentro, ya empezaban a escucharse los crujidos. Lo más inquietante era que España todavía no había mostrado su rostro más ambicioso. América era solo una parte de la historia. La siguiente fase iba a empujar al imperio hacia Europa, hacia el Mediterráneo y hacia una guerra de prestigio que costaría muchísimo más de lo que prometía. El ascenso español cambió de escala cuando dejó de ser solo una historia americana y se convirtió en una lucha por la hegemonía europea. A partir de ese momento, el imperio ya no peleaba únicamente por territorios. Peleaba por autoridad, por legitimidad y por el derecho a decidir el rumbo de la cristiandad. La gran paradoja fue que cuanto más poderoso se volvía el rey, más enemigos atraía. Francia, Inglaterra, el Imperio Otomano, los rebeldes en los Países Bajos y las tensiones italianas convirtieron el mapa en un tablero de presión constante. Cada triunfo español generaba una coalición nueva. Cada victoria parecía exigir otra aún mayor para mantenerse en pie.
Carlos V heredó una colección de reinos y obligaciones tan extensa que gobernarla parecía casi imposible. No mandaba sobre un país compacto, sino sobre territorios dispersos, con identidades distintas y prioridades incompatibles. Esa herencia convirtió a Castilla en el centro operativo, pero también creó una carga gigantesca. El emperador debía ser rey, árbitro y defensor de la fe al mismo tiempo. Ese papel parecía glorioso, pero era una trampa. Defender tantos frentes significaba gastar recursos sin descanso. Una guerra alimentaba otra. Un tratado abría una nueva disputa. Y en medio de todo, estaba la necesidad de sostener la imagen de poder absoluto. El imperio no podía permitirse parecer débil, porque en aquella Europa la debilidad olía a oportunidad. La tensión religiosa hizo el resto. La monarquía española se vio a sí misma como defensora del catolicismo en una época de fractura espiritual. Eso le dio un lenguaje de legitimidad, pero también la empujó a conflictos que no siempre le convenían. Las guerras de religión no solo desgastaban soldados y dinero, también profundizaban la idea de que España no podía retroceder sin admitir derrota moral. Una de las grandes revelaciones de esta etapa fue que el Imperio español no funcionaba como una máquina centralizada perfecta, sino como una red de obediencias negociadas. El rey estaba lejos, los virreyes, gobernadores y nobles actuaban con relativa autonomía. La lealtad era real, pero nunca total, y eso obligaba a la corona a gobernar más por equilibrio que por control absoluto. Esa fragilidad interna se compensaba con una imagen externa de fuerza casi irresistible. Puertos, flotas, fortalezas y burocracias daban la impresión de una estructura sólida. Pero debajo había cansancio, sobreextensión y una dependencia enorme de la plata americana. El imperio parecía un gigante, aunque ya empezaba a caminar con más peso del que podía soportar. Y sin embargo, la cumbre todavía estaba por llegar. Felipe II heredó el sueño imperial y lo volvió todavía más rígido, más devoto y más peligroso. Bajo su gobierno, España alcanzaría una fama inmensa, pero esa fama vendría acompañada de decisiones que abrirían una herida difícil de cerrar. Felipe II no quiso ser simplemente heredero, quiso ser el constructor de un orden total. Su visión del poder era más cerrada, más obsesiva y más exigente que la de su padre. Donde otros veían administración, él veía misión. Donde otros veían diversidad, él veía amenaza. Y esa diferencia iba a marcar el destino del imperio. Desde Madrid, el rey intentó gobernar un mundo que nunca estaba quieto. Los territorios europeos, las posesiones americanas, las plazas africanas y los vínculos asiáticos formaban un sistema inmenso que exigía atención constante. Pero la distancia convertía cada decisión en un riesgo. Una orden tardaba. Un informe llegaba incompleto. Una rebelión podía crecer mientras la corte todavía discutía cómo reaccionar. La idea de una monarquía universal parecía poderosa, pero en la práctica era extenuante. Felipe II quiso centralizar, controlar y proteger. Sin embargo, al hacerlo, multiplicó los puntos de fricción. Las Provincias Unidas se rebelaron. Inglaterra empezó a consolidarse como rival. El Mediterráneo seguía siendo un espacio de choque constante. Y cada frente exigía recursos que el imperio debía encontrar, aunque fuera a costa de endeudarse más. En este punto, la historia cambia de ritmo. Ya no se trata solo de conquistar y administrar. Se trata de sostener una imagen de invencibilidad. Esa necesidad empuja a la monarquía a decisiones arriesgadas, algunas brillantes, otras desastrosas. Y entre todas ellas, una destaca por su poder simbólico: la guerra en el mar. La armada se convirtió en algo más que una flota. Fue un símbolo de orgullo, de fe en la superioridad española y de la convicción de que el imperio podía proyectar su voluntad sobre cualquier enemigo. Pero también era una apuesta enorme. Si fallaba,
el daño no sería solo militar, sería moral. Y eso era quizá peor. Cuando llegó el choque con Inglaterra, el resultado no fue la destrucción total que algunos imaginaron. Fue algo más incómodo, una demostración de que el poder español podía ser desafiado. La derrota no derribó el imperio de inmediato, pero rompió la ilusión de que España estaba más allá del alcance del azar. A partir de entonces, cada victoria tuvo un matiz de fragilidad, y aún así, la imagen de España como superpotencia persistió. Porque seguía controlando enormes territorios, seguía influyendo en el comercio mundial y seguía siendo una referencia obligada para rivales y aliados. El problema era otro. El imperio había alcanzado una magnitud que casi nadie sabía administrar sin pagar un precio brutal. La verdadera pregunta ya no era si España podía expandirse más. La pregunta era, ¿cuánto tiempo podría permanecer en la cima sin romperse desde dentro? La respuesta comenzó a insinuarse en los márgenes, donde la riqueza convivía con la desigualdad y la gloria con el agotamiento. Detrás de los mapas magníficos había una realidad menos heroica y mucho más dura. El imperio se sostenía sobre trabajo forzado, jerarquías rígidas y una desigualdad que se profundizaba a medida que la riqueza circulaba por arriba, sin transformar la vida de la mayoría. La plata cruzaba océanos, pero el bienestar no viajaba con ella. En América, el dominio español no fue solo militar, fue administrativo, social y cultural. Se organizaron virreinatos, audiencias, ciudades y rutas comerciales que conectaban minas, puertos y centros de control. Todo parecía diseñado para hacer eficiente el imperio, pero cada capa de control también añadía burocracia, corrupción potencial y nuevas tensiones entre quienes mandaban y quienes obedecían. La economía imperial fue una de las mayores fuentes de poder de España y al mismo tiempo una de sus mayores debilidades. La entrada masiva de metal alimentó gastos colosales, pero también creó una dependencia peligrosa del flujo colonial. Cuando ese flujo se complicaba, se sentían los temblores en la corte, en los ejércitos y en los mercados europeos. El problema no era solo financiero, era político. Un imperio que depende de la extracción constante necesita controlar territorios enormes con precisión casi imposible. Y cuanto más intenta apretar, más resistencia genera. Criollos, comunidades indígenas, intereses locales y funcionarios ambiciosos fueron creando un tejido de fricciones que nunca dejó de crecer. Hay un giro especialmente importante aquí. El mismo sistema que hizo posible la grandeza española también sembró las condiciones de su agotamiento. Gobernar a distancia obligaba a delegar. Delegar permitía abusos. Los abusos alimentaban resentimiento, y el resentimiento debilitaba la autoridad. Era un ciclo lento, pero inexorable. Mientras tanto, la cultura española vivía su propio brillo. El siglo de oro dio prestigio, lenguaje y una sensación de grandeza intelectual que reforzó la imagen del imperio. Pero incluso el esplendor cultural no podía ocultar la presión estructural. Un país puede producir arte inmenso y al mismo tiempo sostener un sistema político cada vez más frágil. La contradicción era brutal. España parecía invulnerable en las crónicas y vulnerable en las cuentas. Brillaba en la corte y se desgastaba en los márgenes. Ganaba prestigio y perdía flexibilidad. Y cuando un imperio deja de ser flexible, cada crisis empieza a parecerse demasiado a una advertencia. Entonces surgió una duda que nadie podía ignorar. Si España era tan poderosa, ¿por qué parecía vivir siempre al borde del exceso? La respuesta estaba en el siguiente tramo de la historia, donde los enemigos externos empezaron a encontrar ventaja en las debilidades internas del gigante. Los rivales de España aprendieron a esperar. No siempre podían derrotarla de frente, pero sí podían desgastarla. Esa fue la gran inteligencia de sus enemigos, entender que un imperio tan extenso
no necesitaba una sola gran herida para debilitarse. Bastaban muchas pequeñas. Los Países Bajos se convirtieron en un dolor persistente, porque no solo se rebelaron por dinero o impuestos, rechazaron la forma en que la monarquía entendía la obediencia. Allí, el conflicto fue político, religioso y comercial al mismo tiempo, y eso lo volvió especialmente peligroso, porque no había una sola negociación capaz de resolverlo todo. Inglaterra, por su parte, descubrió que desafiar a España podía convertirse en una forma de construir identidad nacional. Cada choque en el mar, cada ataque a rutas comerciales, cada gesto de resistencia alimentaba una narrativa de rivalidad que crecía sola. De pronto, el océano, que había servido para lanzar el ascenso español, se convertía también en escenario de desgaste. La monarquía respondió como siempre había respondido, con más esfuerzo, más vigilancia y más firmeza religiosa. Pero ese reflejo ya no era suficiente. Cuanto más intentaba demostrar control, más se exponía a errores costosos. Una decisión mal calculada podía mover dinero, hombres y prestigio al mismo tiempo. Aquí aparece otro momento sorprendente. La fortaleza de España descansaba en una capacidad extraordinaria para absorber crisis sin colapsar de inmediato. El imperio no cayó de golpe porque no era un castillo con una sola puerta, era una red. Y precisamente por eso, podía seguir funcionando incluso cuando varias partes ya estaban dañadas. Pero sobrevivir no es lo mismo que dominar. La distancia entre ambas cosas empezó a hacerse visible. España seguía siendo temible, sí, pero ya no parecía intocable. Y esa percepción importa muchísimo en la historia de las potencias. A veces, el inicio del declive no se ve en la derrota final, sino en el momento en que los demás dejan de considerar imposible derrotarte. La corona intentó compensar con ceremonias, propaganda y símbolos de continuidad. Sin embargo, la realidad seguía golpeando. Las guerras eran caras, la burocracia era lenta, las colonias tenían sus propios intereses, y la economía global cambiaba más rápido de lo que la monarquía podía adaptarse. España todavía era enorme, pero ya no controlaba el ritmo de la historia con la misma facilidad. Y cuando una superpotencia empieza a reaccionar en lugar de imponer, el mundo entero nota la diferencia. La siguiente etapa no sería de expansión triunfal, sino de tensión acumulada, y esa tensión iba a volver visible el precio oculto del imperio. A medida que pasaban los años, el imperio español empezó a parecer una obra gigantesca sostenida por costuras demasiado tensas. Desde lejos, seguía siendo impresionante. De cerca, cada territorio exigía parches nuevos, cada crisis abría otra, y cada solución parecía crear un problema adicional. Las posesiones ultramarinas seguían siendo valiosísimas, pero ya no bastaba con poseerlas, había que mantenerlas. Y mantenerlas significaba defender rutas, asegurar puertos, controlar funcionarios y responder a rebeliones que podían nacer del hambre, del abuso o de simples disputas locales. La grandeza imperial dependía de una cadena de obediencias que a veces se rompía en el eslabón más inesperado. Lo más inquietante es que muchas de esas tensiones estaban presentes desde el principio, solo que al principio quedaban ocultas por el entusiasmo del éxito. La conquista parecía resolverlo todo. La realidad, en cambio, estaba retrasando la factura. La monarquía había ganado territorios, prestigio y poder, pero también una responsabilidad que jamás dejó de crecer. En los territorios americanos, la sociedad colonial se volvió más compleja. Surgieron jerarquías nuevas, identidades mezcladas y conflictos que no podían resolverse con decretos simples. Los colonos peninsulares querían privilegios, los criollos querían más espacio. Las poblaciones indígenas buscaban sobrevivir sin perderlo todo. Y la corona trataba de extraer recursos sin que el sistema entero se desbordara. En esa tensión aparece una de las verdades más importantes de toda la historia imperial. El poder español no consistía solo en fuerza,
sino en capacidad de negociación bajo presión constante. No siempre ganó por aplastamiento. Muchas veces ganó porque supo dividir, pactar, aplazar o cooptar. Pero esos mismos mecanismos, usados demasiado tiempo, terminaron debilitando la autoridad central. El resultado fue una especie de agotamiento histórico. No un colapso instantáneo, sino una erosión lenta. El imperio siguió existiendo, pero cada vez costaba más sostenerlo. Las victorias se volvían más caras, las derrotas más visibles, y el prestigio más difícil de defender solo con la memoria del pasado. Ahí estaba el gran secreto que este relato ha ido construyendo desde el comienzo. España se convirtió en superpotencia no porque tuviera un camino fácil, sino porque transformó crisis sucesivas en expansión. Pero esa misma manera de crecer la condenó a un tipo de fragilidad muy particular. Era inmensa, sí. Era admirada, sí. También era vulnerable de formas que solo se entienden cuando ya es demasiado tarde. Y entonces surge la pregunta final de esta parte de la historia. ¿Qué ocurre cuando una superpotencia descubre que su tamaño es, al mismo tiempo, su mayor triunfo y su mayor problema? La respuesta se va a revelar en el último tramo, donde la gloria se mezcla con la pérdida. Cuando una potencia llega tan lejos, empieza a convivir con su propia sombra. España había conquistado mares, construido una red imperial inmensa y dejado una huella cultural enorme. Pero el peso del sistema ya no podía ocultarse. La maquinaria seguía funcionando, aunque cada año requería más esfuerzo para producir menos sensación de control absoluto. Los enemigos extranjeros ya no eran el único problema. Dentro del propio sistema crecían intereses distintos, tensiones sociales y expectativas imposibles de satisfacer todas a la vez. El imperio había prometido orden, riqueza y fe. En cambio, generó complejidad, desigualdad y un entramado de dependencias difíciles de deshacer. La corona siguió intentando sostener el relato de la grandeza, y durante un tiempo funcionó. La idea de España como potencia central de Europa y del mundo seguía viva, porque aún había flotas, ejércitos, virreyes y ceremonias capaces de proyectar fuerza. Pero la percepción de invulnerabilidad ya se había roto, y una vez rota, no vuelve intacta. La gran ironía es que el imperio español, que se había expandido gracias a la audacia, empezó a sufrir por la rigidez. Aquello que le permitió conquistar, la mezcla de fe, cálculo, violencia y ambición, se convirtió en una forma de inmovilidad cuando el mundo cambió. Otros rivales se adaptaron mejor, comerciaron de otro modo y explotaron con más flexibilidad las oportunidades del nuevo orden global. En el fondo, España había abierto un camino que otros aprenderían a recorrer. La globalización temprana, el comercio transatlántico, la disputa planetaria por recursos y rutas. Todo eso se aceleró gracias a su ascenso. Pero el precio fue inmenso. Para la monarquía, la cima no fue descanso. Fue una persecución continua de un poder que siempre parecía necesitar un esfuerzo mayor para sostenerse. Ese es el giro más poderoso de toda la historia. España no se convirtió en superpotencia por casualidad, sino por la capacidad de convertir una posición frágil en una aventura global. Sin embargo, cuanto más grande fue el logro, más expuesto quedó el sistema a sus propias contradicciones. Y aún falta la última pieza, porque entender el ascenso no basta. Hay que mirar qué dejó atrás: la lengua, la religión, las ciudades, las heridas, las rutas, y una herencia que todavía sigue viva mucho después de la caída del poder absoluto. La historia de España como superpotencia no termina con una sola derrota. Termina dejando un mundo cambiado. La lengua se extendió, las rutas comerciales se reordenaron, las ciudades americanas crecieron bajo estructuras coloniales, y la presencia española dejó marcas que siguen visibles siglos después. Pero el legado no fue simple ni limpio.
También quedaron desigualdades, tensiones de origen colonial, identidades mezcladas y memorias contradictorias sobre conquista y poder. Para unos fue expansión y civilización, para otros fue violencia, imposición y pérdida. La verdad histórica es que fue todo eso al mismo tiempo. La clave de todo el proceso fue que España logró algo extraordinario: convertir una monarquía peninsular en un actor global capaz de influir en Europa, América, África y Asia. Lo hizo gracias a decisiones arriesgadas, a una enorme capacidad de adaptación inicial y a una voluntad de poder que no aceptaba límites fáciles. Sin embargo, la misma historia que la elevó también mostró sus límites. El imperio dependía demasiado de la distancia, de la plata, de la obediencia negociada y de una visión del mundo cada vez más difícil de sostener sin desgaste. Ese fue el precio de la grandeza. No un derrumbe repentino, sino una tensión permanente entre lo que España quería hacer y lo que realmente podía controlar.